Nací en el seno de una familia donde el apellido pesaba más que cualquier logro personal. Mi nombre es Camila Ortega, y durante gran parte de mi vida fui la hija invisible. No porque no estuviera presente físicamente en los momentos familiares, sino porque mi existencia parecía diluirse frente a las expectativas, comparaciones y favoritismos que se respiraban en cada reunión. Desde pequeña entendí que en mi familia el valor se medía con parámetros muy estrictos: premios escolares, aplausos sociales y la habilidad de complacer a los demás. Si cumplías con esas reglas, recibías afecto y reconocimiento. Si no, te convertías en un borrón, un ruido de fondo en medio de conversaciones donde solo brillaban los nombres de quienes se ajustaban al molde. En mi caso, la estrella siempre fue mi hermano mayor, Alejandro. Él parecía tener todo lo que mis padres soñaban en un hijo: inteligencia brillante, carisma innato y esa capacidad de deslumbrar en cualquier salón. Desde el kinder traía medallas de concursos de matemáticas, desde la secundaria recibía diplomas por liderazgo, y en la universidad se convirtió en el orgullo familiar al ingresar a ingeniería en una de las instituciones más prestigiosas del país. Mis padres no perdían oportunidad de hablar de él. Si alguien venía de visita, mi madre los guiaba hacia la repisa de la sala donde estaban cuidadosamente enmarcados cada diploma y fotografía de Alejandro. Allí aparecía él con su toga, con sus medallas colgando, con esa sonrisa que parecía sacada de una revista universitaria. Mi padre, por su parte, nunca servía una copa en una cena sin brindar por el hijo ejemplar que estaba construyendo un futuro prometedor. ¿Y yo? Yo era Camila, la niña callada que prefería los libros de literatura a las calculadoras, los lápices de colores a las fórmulas químicas. A veces sentía que mis logros, aunque pequeños, pasaban desapercibidos, como si mis padres ni siquiera los registraran. Recuerdo que en sexto de primaria gané un concurso de escritura a nivel estatal. Me dieron un diploma con mi nombre y me invitaron a leer mi cuento frente a decenas de personas en un auditorio. Llegué a casa con el corazón latiendo de orgullo, con la ilusión de que por fin me mirarían con la misma luz que reservaban para mi hermano. Pero cuando enseñé el diploma en la mesa, mi padre lo dejó sobre la servilleta como si fuera un papel cualquiera. «Está bien, hija», murmuró sin levantar mucho la vista. Y acto seguido, cambió el tema hacia las últimas calificaciones de Alejandro en física avanzada. Ese fue el patrón que se repitió durante toda mi adolescencia. Cada vez que yo traía un logro, era tratado como una nota al pie, algo simpático pero irrelevante. Mientras tanto, cualquier cosa que hiciera mi hermano se convertía en tema de conversación, en excusa para una celebración, en prueba irrefutable de que los Ortega estaban destinados al éxito. La casa de mi abuela materna solía ser el epicentro de estas diferencias. Cada domingo nos reuníamos allí, tíos, primos, vecinos cercanos. En ese comedor largo de madera oscura, la rutina era casi un ritual. Mi abuela siempre comenzaba preguntando por Alejandro, y mis padres se lanzaban a describir con lujo de detalles sus más recientes proezas. Que si había dado una ponencia, que si lo habían invitado a una pasantía, que si un profesor le auguraba un futuro brillante. El resto de la familia lo aplaudía, lo celebraba, lo elevaba casi al nivel de un héroe. Cuando llegaba mi turno, las preguntas eran superficiales. ¿Sigues escribiendo, Camila? ¿Y en qué año estás ya? Si yo respondía con entusiasmo que había terminado un nuevo cuento o que pensaba participar en un concurso de poesía, las sonrisas eran amables pero vacías, como quien felicita a un niño por dibujar en servilletas. A veces ni siquiera terminaba de explicar antes de que alguien interrumpiera con otra anécdota sobre Alejandro. Con el tiempo, esa sensación de invisibilidad se volvió una sombra que me acompañaba a todas partes. Sentía que mi voz no importaba, que mis pasiones no tenían espacio en un hogar donde solo se valoraban los logros que encajaban con el molde académico y profesional. Aprendí a quedarme callada, a observar en silencio, a guardar mis alegrías para mí misma. Sin embargo, en el fondo, algo en mí se resistía a desaparecer del todo. Quizás fue la terquedad que heredé de mi abuelo, un hombre que siempre decía que cada persona tiene derecho a levantar su propia casa, aunque sea sobre terreno árido. O tal vez fue el poder sanador de la escritura, que me permitía transformar mi dolor en palabras y mis silencios en historias. Sea como sea, decidí que aunque mi familia no me viera, yo iba a construir mi propio reflejo, uno que no dependiera de su aprobación. Ese proceso comenzó cuando cumplí 18 años. Mientras todos esperaban que siguiera un camino práctico,
Yo elegí estudiar letras en una universidad pública de mi ciudad. La noticia cayó como un balde de agua fría en mi casa. Mi padre no pudo disimular su decepción. ¿De verdad vas a desperdiciar tu inteligencia en algo que no te dará de comer?, me dijo con la ceja arqueada. Mi madre intentó suavizar el golpe, pero sus palabras fueron igual de duras. Hija, entiende que escribir es bonito, pero no es un futuro. En cambio, Alejandro acababa de obtener una beca para una maestría en el extranjero. Mientras mi decisión era vista como un error, la de él era celebrada como una medalla más en su colección. Recuerdo que ese año organizaron una gran fiesta de despedida para él. Hubo música, un banquete enorme, invitados de todas partes. Yo, en un rincón, miraba las luces reflejándose en los vasos y pensaba que a nadie se le había ocurrido organizar algo similar cuando yo recibí mi aceptación a la universidad. Fue entonces cuando empecé a vivir lo que llamo la década del silencio. Durante esos 10 años, mi contacto con mi familia se redujo a llamadas esporádicas, mensajes fríos y una que otra reunión incómoda donde yo era poco más que una espectadora. Me di cuenta de que, en realidad, no me extrañaban. Les era más cómodo hablar de Alejandro, seguir alimentando esa narrativa de perfección que habían tejido alrededor de él. Yo, por mi parte, me refugié en mi carrera. Estudié con pasión, publiqué mis primeros relatos en revistas locales, y poco a poco encontré un espacio en el mundo editorial. No fue un camino fácil. Tuve que trabajar de mesera, de correctora y hasta de asistente en oficinas para poder pagar mis estudios. Pero cada pequeño triunfo me pertenecía por completo, y esa independencia me daba fuerzas. Recuerdo el día que recibí la llamada de una editorial nacional interesada en publicar mi primer libro de cuentos. Fue como si el universo me devolviera en un segundo todas las lágrimas y horas de trabajo silencioso. Ese libro se publicó un año después y, contra todo pronóstico, tuvo una buena acogida. Los críticos hablaron de mi estilo como honesto y conmovedor, y comencé a recibir invitaciones a ferias literarias. ¿Y mi familia? Ni una llamada. Ni una felicitación. Ni siquiera un te vi en el periódico. Era como si mi éxito no existiera en su universo. El silencio en la sala fue inmediato. La abogada de Laura frunció el ceño y empezó a revisar con rapidez los papeles, buscando alguna fisura. Laura, en cambio, palideció. Esto no puede ser real, dijo casi en un susurro. La casa está a tu nombre. He visto los recibos de la hipoteca. Los recibos los pago yo, sí, expliqué, pero la escritura está a nombre del fideicomiso. Técnicamente nunca fue mía. Laura me miró con una mezcla de ira y desconcierto. Para ella era inconcebible que todo estuviera blindado. Durante años había dado por sentado que un divorcio sería su boleto a una vida más cómoda. Y ahora veía cómo ese plan se desmoronaba. Lo que siguió fue una espiral de comportamientos erráticos. Laura pasó de la furia a la manipulación emocional en cuestión de horas. Una noche, vino a buscarme llorando, diciendo que todavía me amaba, que no quería que termináramos así, que podíamos arreglarnos si yo solo le daba una parte del dinero. Al día siguiente, recibía mensajes furiosos acusándome de estafador, de mentiroso, de haberla engañado desde el inicio. Incluso llegó a decir que había planeado todo desde antes de conocerla. Yo la escuchaba con calma, pero por dentro me invadía un cansancio brutal. Era evidente que la persona con la que había compartido mi vida no era la que yo creía. Intentó todo. Llamó a mi madre, intentando ganarse su compasión. Habló con mi jefe, inventando que yo ocultaba ingresos. Hasta contactó a amigos en común, pintándose como víctima de un hombre que la había usado y después la había dejado sin nada. Pero la realidad era otra. Y poco a poco, esa verdad salió a la luz. El día de la audiencia final fue casi anticlimático. El juez revisó los documentos, escuchó los argumentos y dictaminó lo que ya era evidente. Laura no tenía derecho a lo que pedía. Solo podría quedarse con sus pertenencias personales y con la mitad del dinero en las cuentas conjuntas que sí estaban a mi nombre. En total, poco más de $8,000. La rabia en su rostro fue indescriptible. Esperaba irse con cientos de miles. Terminó con lo mismo que trajo: sus cosas, su auto, y una pequeña suma de dinero. Para mí, fue liberador. No porque hubiera ganado una batalla legal, sino porque al fin terminaba esa etapa. Pero la decepción permanecía. Había amado a Laura con todo mi corazón, y al final descubrí que para ella yo no era más que un medio para alcanzar un estilo de vida.
Después del divorcio, supe por amigos en común que Laura se había mudado con sus padres. Intentó montar su estudio de arquitectura, pero el proyecto se desmoronó al poco tiempo. No tenía respaldo financiero ni disciplina para sostenerlo. También supe que empezó a salir con alguien nuevo, un empresario mayor que yo. Muchos comentaban que era evidente lo que buscaba. Alguien que pudiera darle el estilo de vida que yo no quise, o más bien, no permití que obtuviera a costa mía. No guardo rencor. En parte porque aprendí demasiado de esta experiencia. En parte porque sé que la vida misma se encarga de poner a cada quien en su lugar. Hoy, 3 años después, miro hacia atrás y me sorprende la claridad con la que veo las señales que antes ignoré. La manera en que comparaba constantemente nuestra vida con la de sus amigas. La obsesión por las apariencias. Su impaciencia cuando no obtenía lo que quería al ritmo que deseaba. Yo lo confundí con ambición, con ganas de progresar. Pero era otra cosa. Era inconformismo mezclado con codicia. Y esa mezcla, tarde o temprano, siempre explota. Esa historia me cambió para siempre. Aprendí que la confianza no significa ignorar la prudencia, que amar no implica entregar las llaves de tu futuro sin protección, y que la verdadera lealtad de una persona se revela cuando no hay nada material que ganar. Hoy sigo creyendo en el amor, pero con los ojos abiertos. No repetiría los mismos errores. Y si algo puedo decirle a cualquiera que escuche mi historia es esto: no ignores las señales. El dinero, los bienes, las comparaciones, no son detalles superficiales. Son ventanas al verdadero carácter de alguien. Laura me mostró el suyo. Y aunque dolió, me alegra haberlo visto antes de que hubiera hijos de por medio, o compromisos mayores. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. Puede que suene amarga, pero en realidad es una lección de vida. Nunca dejes que el brillo de alguien opaque tu instinto. Si algo no se siente bien, probablemente no lo esté. Mis padres bajaron la mirada. Alejandro frunció el ceño, incómodo. Este fue mi primer libro. Lo publiqué hace más de 10 años. Fue una de las noches más importantes de mi vida. Llené un auditorio, leí mis palabras frente a gente que creyó en mí. ¿Saben a quién busqué entre el público, desesperada, y nunca encontré? A ustedes. La voz de mi madre se quebró. Camila, no fue nuestra intención. Levanté la mano para detenerla. No. No quiero excusas. Ese día entendí lo que valía para ustedes. No era suficiente. Nunca lo fui. El silencio cayó de nuevo. La única interrupción era el sonido del reloj de pared marcando los segundos como martillazos. Respiré hondo y continué. Después vinieron otros libros, viajes, premios pequeños que para mí eran gigantes. Y cada vez me repetía la misma pregunta. ¿Me llamarán esta vez? ¿Alguien dirá que está orgulloso? Pero nada. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera un gesto mínimo de interés. Hasta que, de repente, cuando aparecí en televisión con el Centro Cultural, las llamadas comenzaron a llegar. No era orgullo verdadero, era conveniencia. Y ahora, cuando Alejandro necesita ayuda, recuerdan que existo. Vi el rostro de mi hermano endurecerse. ¿Y qué quieres que hagamos?, espetó. ¿Que nos arrodillemos a pedir perdón? La vida no es perfecta, Camila. Sí, a veces no estuvimos presentes, pero eso no borra que somos familia. Y cuando la familia necesita, se ayuda. Lo miré fijamente. Era el mismo tono de superioridad con el que había hablado toda la vida, como si su sola condición de hermano mayor fuera un argumento irrefutable. Familia, repetí, saboreando la palabra con amargura. ¿Sabes qué significa para mí? Presencia. Cuidado. Respeto. Y eso no lo recibí de ustedes. Lo recibí de mis amigos que se quedaron conmigo en noches de escritura. Lo recibí de mis alumnos en el taller que lloraban de alegría al leer sus primeros cuentos. Lo recibí de personas que no llevan mi apellido, pero que me trataron como hija, hermana, amiga. Eso es familia. Lo que ustedes hicieron fue borrarme cuando no encajaba en su molde. Mi padre golpeó la mesa con la mano abierta. Basta. No puedes seguir viviendo del pasado. Sí, cometimos errores, pero también te dimos un techo, comida, educación. No digas que no hicimos nada por ti. Sentí un calor subir por mi pecho. Me incliné hacia adelante, mirándolo directo a los ojos. Un techo no reemplaza la falta de amor. Una mesa llena no sustituye la indiferencia.
Ustedes me criaron, sí, pero nunca me miraron. Y esa ausencia pesa más que cualquier plato servido. La sala quedó cargada de una tensión insoportable. Alejandro bajó la vista. Mis tíos fingían mirar sus tazas de café. Mi madre lloraba en silencio, con las manos apretadas sobre el regazo. Yo me incorporé con calma. Caminé hacia la ventana, abrí las cortinas y dejé que la luz del mediodía inundara la habitación. Hoy están aquí porque necesitan. Pero yo no necesito nada de ustedes. Lo que construí lo hice sola, y lo seguiré haciendo sola si es necesario. No tengo rencor, pero tampoco tengo obligación. Si quieren apoyo, tendrán que empezar por reconocer la verdad, que me rechazaron, que me hicieron invisible, que eligieron a quien amar y a quien ignorar. Si no pueden decirlo, entonces esta conversación termina aquí. Mis palabras quedaron flotando en el aire, pesadas como piedras. Nadie habló durante largos segundos. Finalmente, fue mi madre quien rompió el silencio. Camila, lo siento. Te fallamos. Te fallé. Me cegó tanto el brillo de Alejandro que no supe ver el tuyo. No hay excusa para eso. Y aunque no sé si puedes perdonarme, quiero que sepas que estoy orgullosa de lo que has logrado, incluso si lo digo tarde. Muy tarde. Sus lágrimas rodaban libremente. Por primera vez, no intentaba ocultarlas. Mi padre permaneció callado, pero su rostro endurecido se quebró apenas un instante. Bajó la cabeza, incapaz de sostenerme la mirada. Alejandro apretó los labios, como si quisiera hablar pero no encontrara las palabras. Yo cerré los ojos. Una parte de mí anhelaba esas disculpas desde hacía años. Otra parte se preguntaba si no era demasiado tarde. Me giré y regresé a mi sillón. Los miré uno por uno. Les agradezco que al menos lo reconozcan. Pero entiendan esto, yo no soy la salvadora de esta familia. No voy a resolver con dinero lo que ustedes mismos rompieron con indiferencia. Si quieren un vínculo conmigo, no será por conveniencia, será porque están dispuestos a mirarme como soy, sin comparaciones, sin condiciones. Mi hermano bajó la mirada. Los niños, ajenos a todo, jugaban en silencio en la alfombra. Por primera vez en años, sentí que la balanza se inclinaba de mi lado. No porque buscara venganza, sino porque al fin estaba diciendo lo que mi voz había callado durante tanto tiempo. Esa tarde los despedí con cortesía, pero sin promesas. Mi madre me abrazó con fuerza antes de salir, como si temiera que ese fuera el último contacto entre nosotras. Mi padre apenas murmuró un adiós. Alejandro salió sin mirarme. Cuando cerré la puerta, el eco de sus pasos se desvaneció en el pasillo. Me quedé sola en mi sala, rodeada de libros y recuerdos. El silencio era denso, pero por primera vez no dolía. Era un silencio mío, conquistado. Esa noche me reuní con mis amigos y colegas en el centro cultural. Habíamos organizado una lectura colectiva con los jóvenes del taller. Ellos leyeron sus textos con voz temblorosa, pero firme, y los aplausos llenaron el auditorio. Al mirarlos, entendí que esa era mi verdadera redención, no que mi familia me reconociera, sino que yo había construido un lugar donde otros podían brillar sin ser opacados. Más tarde, al regresar a casa, abrí mi cuaderno y escribí una frase que llevaba años gestándose en mi interior. La sangre te da un apellido, pero no define tu familia. La verdadera familia es la que se queda, la que te ve, la que celebra tu luz sin temor a su propia sombra. Sonreí al leerla. Por fin, después de tantos años de invisibilidad, había encontrado mi voz. Y esa voz ya no dependía de nadie más. Pasaron algunas semanas después de aquella confrontación. Creí que mis padres y mi hermano se mantendrían alejados, pero la vida tiene maneras inesperadas de probar nuestra fortaleza. Una tarde recibí una llamada. Era mi abuela materna. Hacía años que no hablaba directamente conmigo, aunque siempre la recordaba como la única persona de la familia que, al menos, intentaba darme un poco de ternura. Su voz sonaba frágil, como una rama seca a punto de quebrarse. Camila, necesito verte, me dijo. No sé cuánto tiempo me queda, y quiero hablar contigo. Mi corazón se encogió. No podía negarme. A pesar de todo, mi abuela había sido un refugio en mi infancia, la que me preparaba chocolate caliente cuando lloraba en silencio, la que me decía que mis dibujos eran hermosos aunque el resto de la mesa los ignorara. Ella, dentro de sus límites, había sido un faro tenue en la oscuridad. Acepté visitarla al día siguiente.
Su casa seguía oliendo a madera antigua y a flores secas. Los muebles, cubiertos con tapetes bordados a mano, parecían congelados en el tiempo. Ella estaba sentada en un sillón junto a la ventana, envuelta en una manta de lana, con los ojos cansados pero vivos. Cuando me vio, sonrió débilmente. «Mi niña invisible», murmuró. Esa frase me golpeó con fuerza. Era como si reconociera en una sola oración todos los años en que mi existencia había pasado desapercibida. Me acerqué, tomé su mano arrugada y me senté a su lado. «Abuela, no digas eso», respondí, con la voz entrecortada. Ella suspiró. «Sé lo que pasó todos estos años. Sé cómo te trataron, como siempre fuiste puesta a un lado. Tal vez no tuve la valentía suficiente para defenderte en público, pero quiero que sepas que siempre te vi. Siempre supe que eras especial». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Escuchar esas palabras, aunque llegaran tarde, era como un bálsamo. «Gracias, abuela. Eso significa más de lo que imaginas». Pasamos horas hablando. Ella me pidió que le leyera algunos fragmentos de mi último libro, y yo lo hice, mi voz temblando de emoción mientras las palabras llenaban la habitación. Su sonrisa, tranquila y orgullosa, fue un regalo que nunca olvidaré. Antes de irme, me tomó la mano con fuerza sorprendente para su edad. «No dejes que el rencor te robe lo que has construido. Ellos tendrán que vivir con su culpa, pero tú ya encontraste tu luz. No permitas que la apaguen otra vez». Salí de esa casa con el corazón pesado, pero también con una nueva claridad. Un mes después, la noticia me llegó por un primo. Alejandro había caído en una fuerte depresión. No encontraba trabajo, su matrimonio se estaba resquebrajando por las tensiones económicas y su orgullo. Ese mismo orgullo que lo había elevado durante toda la vida, se estaba convirtiendo en su cárcel. Mi primera reacción fue fría. Pensé que era simplemente la consecuencia natural de años de soberbia. Pero luego recordé a mis sobrinos, dos pequeños que no tenían culpa de las decisiones de sus padres. Y recordé las palabras de mi abuela, no dejar que el rencor guiara mi vida. Así que, después de muchas noches de debate interno, decidí visitarlo. Lo encontré en el mismo cuarto que alguna vez había sido nuestro refugio de juegos en la infancia. Ahora estaba oscuro, con cortinas cerradas y papeles tirados por el suelo. Alejandro, desaliñado, apenas levantó la cabeza cuando entré. «¿Qué haces aquí?», murmuró. Me senté frente a él. «Vine porque, a pesar de todo, eres mi hermano. Y porque tus hijos merecen un padre que no se rinda». Se quedó en silencio. Sus ojos, cansados, parecían buscar una chispa que había desaparecido. «No sabes lo que es perderlo todo», dijo. Sentí un impulso casi irónico de reír. Pero en lugar de eso, hablé con calma. «Claro que sé. ¿O crees que fue fácil construir mi vida cuando ustedes me daban la espalda? Yo también estuve en el suelo, Alejandro. La diferencia es que aprendí a levantarme sin esperar aplausos». Algo en sus ojos cambió. Tal vez por primera vez en nuestra vida, me escuchaba sin filtros. «Lo siento, Camila», murmuró finalmente. «Lo siento por todo lo que hicimos, por todo lo que no hicimos. Nunca pensé en lo que sentías, estaba demasiado ocupado en mi propio brillo». La sinceridad de sus palabras me desarmó. Por primera vez, lo vi no como el hermano perfecto que me eclipsaba, sino como un hombre roto, vulnerable, humano. Ese día no resolvimos todo, pero dimos el primer paso. Hablamos por horas, recordando juegos de la infancia, confesando heridas que nunca antes habíamos compartido. Fue como abrir una ventana en un cuarto enmohecido. El cambio más difícil vino tiempo después, con mi padre. Él era el más orgulloso, el que menos aceptaba errores. Durante meses evitó cualquier acercamiento conmigo. Pero una noche, mientras organizábamos un recital en el centro cultural, lo vi entrar. Al principio pensé que era una ilusión. Mi padre, sentado en una de las sillas del auditorio, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Pero estaba allí. Escuchó a los jóvenes leer sus poemas, aplaudió tímidamente. Y cuando me tocó hablar, lo vi mirarme con una mezcla extraña de orgullo y arrepentimiento. Al final del evento, se acercó. «No sabía que esto era tan grande», dijo en voz baja. «No sabía lo mucho que habías logrado». Lo miré con calma. «No lo sabías porque nunca quisiste mirar». Sus ojos se humedecieron. «Tienes razón. Y ya es tarde para reparar todo lo que hice mal».
Pero, si me dejas, quiero intentarlo. Quiero ser parte de tu vida, aunque sea como un espectador humilde. Su voz quebrada me sorprendió. Nunca había escuchado a mi padre hablar con tanta vulnerabilidad. Y aunque mi herida no se cerraba de inmediato, decidí abrir una rendija. Si de verdad quieres estar, tendrás que ganártelo. No con palabras, sino con presencia. No más comparaciones, no más silencios. Él asintió, con lágrimas cayendo. Hoy, al mirar atrás, entiendo que la redención no siempre significa reconciliación perfecta. Con mi madre encontré ternura tardía. Con Alejandro, descubrí que incluso el orgullo más grande puede caer. Con mi padre, aprendí que la humildad llega cuando uno se atreve a derrumbar sus propias murallas. Pero, sobre todo, entendí que mi verdadera redención no dependía de ellos. Estaba en mí, en mi capacidad de sanar sin borrar mi historia, en mi decisión de elegir quién es mi familia. El centro cultural sigue creciendo. Cada vez que un niño sonríe al terminar su primer cuento, siento que todo valió la pena. Mis libros ahora viajan más lejos de lo que alguna vez soñé, pero lo que más me llena es saber que mi voz ya no se esconde. Sí, fui la hija invisible. Pero aprendí a brillar sola. Y ese brillo, ahora, nadie puede apagarlo. Si te ha atrapado esta historia y quieres seguir descubriendo más relatos impactantes, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Cada semana te traemos nuevos casos que te harán ver la realidad desde otra perspectiva.